Hoy estamos transmitiendo para usted desde, mire, le diría yo que uno de los lugares más hermosos, uno de los centros de inteligencia, de cultura, de reflexión más importantes con los que cuenta la capital del país. Y me refiero a la librería Rosario Castellanos. Me da mucho gusto hoy, en este espacio, platicar con quien hoy dirige los esfuerzos del Fondo de Cultura Económica, y le agradezco al maestro Joaquín Díaz Canero que me acompañe. ¿Cómo estás, Joaquín? Muchas gracias. Muy bien, Enrique. Muy gracias bien. por primero permitirnos grabar en este espacio, que es un espacio de ustedes y que es un espacio de todos los mexicanos. Es un espacio de todos, así es. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti hoy, con tu historia, ¿no? Con la historia familiar? ¿Qué es para ti dirigir el fondo? Bueno, para mí es un privilegio, desde luego, es un orgullo profesional, digamos. Me parece que para un editor pues es la máxima distinción a la que puede aspirar y es una gran responsabilidad, ¿no? Porque el fondo pues cumplió en septiembre del año pasado 75 años de haber sido fundado. Han pasado por él gentes de gran calidad intelectual, ¿no? Y pues uno tiene que tratarse de poner en esos zapatos, ¿no? Y al mismo tiempo, a lo largo de todos estos años, pues se han ido acumulando una serie de vocaciones, digamos, de mandatos que han hecho del fondo, que empezó siendo, pues tenía nada más la ambición o el interés de traducir al español los clásicos de la economía, ¿no? Y ahora pues es una institución multinacional integrada de uno a otro extremo de la cadena del libro, digamos, ¿no? Con muchísima gente que trabaja, que creo que sí consigue ser definitoria, digamos, en la agenda intelectual, no solo del país, sino de Hispanoamérica, en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y pues eso es lo que te digo, es un orgullo y un reto. Porque justamente una de las tareas que tienen los directores del fondo, a mi juicio, es entender lo que han hecho sus antecesores y en general lo que la institución se ha propuesto, y desde luego se pueden crecer algunas cosas, hacer unos énfasis, pero en general se trata de mantener esta institución fantástica, ¿no? ¿Cuál es el criterio, Joaquín, para elegir qué publicar? Bueno, el fondo tiene varias guías. El fondo tiene unas 80 colecciones que se han ido ideando y publicando a lo largo del tiempo, ¿no? El fondo lo que se propuso es básicamente, empezó a proponerse dar una bibliografía para estudiantes universitarios, digamos, ¿no? Después se abrió al público general con el tema de los breviarios y luego la colección popular. Después entró al interés de buscar una conexión con la ciencia que se hace en México, de desarrollar una cultura científica, de acercar a la sociedad en general a lo que se hace en los laboratorios de las universidades y los centros de investigación, y desde luego de despertar quizá alguna vocación en ese campo, ¿no? Y luego abordar el tema de la creación de lectores, digamos, a través de publicar literatura infantil, ¿no? Y aquí habría que hacer un acento en las maravillosas ediciones que tiene el Fondo para Niños, que son verdaderamente una delicia, Joaquín. Sí. Aquí en este país, y yo hace poco estaba leyendo unas encuestas de cuánto se está leyendo en México. Me parece que ya superamos aquella cifra medio ominosa de un libro por habitante y año. Sí, considerablemente. No sé si andemos en 2.5. 2.9 según la última encuesta que hizo el Conaculta. Que entiendo en sectores 4.4 en los chavos más jóvenes. Entiendo que en otros lugares, por ejemplo, de habla hispana, en España, creo que andan por 12, 13 libros por habitante y año. 5 o 6, pero es el doble. 5, bueno, es el doble, ok. ¿Qué tenemos que hacer, Joaquín? Es decir, me queda claro que pues buena parte del gusto por la lectura la agarramos en casa, Joaquín. Así es. Lo que el fondo ha hecho pues, es desarrollar esta colección de libros infantiles que debe estar llegando ya a los 400 títulos, muy pensada para los distintos niveles, digamos, de competencia lectora, no necesariamente de edad, porque hay niños precoces que leen más rápido o que son más curiosos o como tú quieras verlo, ¿no? Y desarrollar en paralelo, digamos, una reflexión teórica
sobre cómo se adquiere el hábito de la lectura, cómo se leen los libros, no solo teórica, sino teórico y práctica, y algunas actividades de fomento a la lectura, de animación a la lectura, algunas de las cuales tienen lugar aquí en esta librería, atrás en la parte de los niños, los sábados, por ejemplo, es que van desde talleres, cuentacuentos. Por ejemplo, hay una relativamente reciente, un taller para bebés, o una cosa que se llama Los abuelos también cuentan, en donde se invita a la gente mayor, que así como le lea a los niños, a sus nietos un cuento, pues lo extienda a más niños que se paran por aquí, que se pueden ver un poco como proyectos piloto, digamos, ¿no? Son como ideas de cómo tú puedes inducir o invitar o conseguir que un niño pequeño lea. Es más difícil después, pero también, por ejemplo, tenemos este proyecto de 18 para los 18 que acabamos de sacar con la SEP, que presentó el secretario Lujambio, pues lo presentó hace 3 semanas, ¿no? sí. Son 18 novelas cortas, pues, en donde la idea es invitar a leer a los chavos que tienen esta edad, ¿no? Van a las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas, van a las bibliotecas de enseñanza media superior y los tenemos aquí a la venta. Que si de verdad se supiera por qué, aún habiendo adquirido un hábito lector o habiendo estado en contacto con los libros de niño, de pronto en la adolescencia lo dejas de hacer, respondería una pregunta muy importante, ¿no? Nosotros, el fondo tiene una colección que se llama A través del espejo, que precisamente pretende tender un puente, digamos, entre los últimos libros ilustrados que lees a los 13, a los 14 años, ¿no? Y la literatura, pues ya de un hombre adulto, ¿no? Más seria, ¿no? Digamos. Así es. Y la verdad es que son libros que han sido exitosos, ¿no? Hay algunos autores, por ejemplo, Geraldine McCorrian o León Krause tiene un libro, un gran escritor que se llama Rafael Chávez Castañeda, nos ha hecho un par de libros ahí muy interesantes. Ahora traemos a Kevin Brooks, un escritor británico muy bueno, con temas muy fuertes, ¿no? Un poco intentando explorar justamente esta solución de continuidad que hay entre que dejas de ser niño y eres adulto. Sí. Los jóvenes ahora son más precoces, digamos, ha cambiado la forma, el desarrollo mental, el desarrollo intelectual de los niños ha cambiado ahora, ¿no? Pues con la sociedad moderna, con la cantidad de información que tienen, con el uso de la internet, ¿no? Pero pues sigue el fondo, te digo, como que explorando dónde está que si son los temas, si es el tipo de tratamiento literario, si es la extensión de los libros, si son las portadas, si es la distribución, si es la conexión con otras algo cosas. Hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que te conecta? Si lo supiéramos, pues sería un exitazo. Claro. Ya el país entero podría resolver este problema. Yo te pregunto, ¿cómo enfrentan ustedes el reto hoy de la modernidad con este asunto que parece muy natural, de que los futuros lectores del mundo están hoy 3, 4 horas en promedio del día metidos en la computadora y le dejan poco espacio al libro? También entendemos que hay otros modos de uso, de acceso y de contacto con la información y con la creación a través de la red, y estamos migrando, digamos, poco a poco nuestro catálogo para que también se pueda desde descargar en un iPod, en un iPad, en un Kindle, hasta leer en pantalla. Entonces estamos haciendo esta migración, pero en realidad allí no cambia mucho lo que les ofreces, digamos, ¿no? Sigue siendo un libro. Sí. Pero sí me parece que lo que es importante de la lectura es exactamente, no se puede separar del tema del libro, porque lo que es un recogimiento, hacer un espacio de diálogo íntimo, general en silencio, con un texto, ¿no? Con un texto que puede ser muy exigente. Entonces, la verdad es que esa experiencia formativa me parece muy importante. Me parece que no solo es placentera, sino que es realmente la puerta hacia el autoaprendizaje, hacia la formación de un pensamiento crítico, de una autonomía intelectual. Y la verdad es que yo todavía no veo otro vehículo más perfecto que un libro, digamos, ¿no? Aunque el libro pueda ser electrónico. No, y no hay libro malo, entonces, ¿no, Joaquín? Por lo pronto todavía seguimos nosotros, digamos, o más bien sin dejar de ver qué vamos a hacer después o en qué forma incide estas nuevas usos de la información y contactos con la creación en la demanda de los lectores futuros, seguimos pensando en que hay que hacer buenos libros, hay que tener buenos autores, hay que hacer los libros bien, hay que hacerlos atractivos, hay que ponerlos al alcance de la gente. Cuando tú ves un libro, ¿qué ves, Joaquín? Es decir, más allá de el acto formal de agarrar un libro y, pues, un vehículo para informarme, para divertirme, para entretener. Más allá de eso, ¿qué ves cuando agarras un libro?
Híjole, pues la verdad es que ya tiene uno de formación como editor, ¿no? Para empezar, lo ves en relación a los otros, por ejemplo, cuando estás tú, como es el caso mío desde hace muchos años, con alguna responsabilidad editorial, inmediatamente lo comparas, es competencia, digamos. Entonces, a ver, ¿quién es este autor que no conozco? ¿Cómo me dicen que este libro se ha vendido mucho? ¿Qué tiene? ¿Qué dice? ¿Cómo está presentado el libro? ¿No? ¿Quién es el diseñador de la portada? ¿Cuánto cuesta? Entonces, inmediatamente lo ves, digamos, desde un punto de vista totalmente profesional. En lo personal, ¿no? En mis libros, pues en general lo que también es fantástico de la lectura tiene un efecto acumulado. Tú lees un libro y ya la experiencia de leer un primer libro, por ejemplo, a los X años, que te ofrece cierta dificultad, ¿no? Cierto reto en el lenguaje, en las ideas, que te mete a un mundo nuevo, a un tema nuevo, ya es una cosa importante. Pero cuando empiezas a ver que lo que decías tú, los vasos comunicantes, que hay libros que tienen que ver con otros libros, porque son de una época, porque tienen el mismo tema, porque es el mismo autor, y entonces empiezas a tejer una red, ¿no? Y por esa red llegas, es una red que se recomienda, ¿no? Que se retroalimenta sola. Y entonces empiezas a ver, a descubrir cuáles son realmente tus intereses, el modo de escribir que te interesa, el tipo de temas que te interesan, ¿no? Y creo que eso es lo que yo, por ejemplo, busco en un libro, es decir, si es parte de esta red, ¿no? En general ya vas buscando un autor que alguien te dijo, que leíste en un libro que tiene que ver con esto que te interesa a ti, que era contemporáneo, que son de la misma nacionalidad, de la misma época, en fin. Entonces empiezas tú mismo allí a construir un poco ya un universo de referencias literarias e intelectuales mucho más estructurado, ¿no? Entonces se crea una propia agenda, un propio camino de lectura, ¿no? Y eso pues es exactamente ya tú mismo ubicarte en un universo de discursos muy amplio en el que vas encontrando lo que a ti te interesa. Eso, en realidad, eso me parece que es una cosa que los libros consiguen y que el Internet no, fíjate, el Internet tiene el problema de que es muy disperso, demasiado llamativo. Y entra cualquier cosa, ¿no? Está muy fragmentado. Deja tú que sea sí, la cantidad de basura, tiene mucho ruido, tiene mucho ruido. Me parece que se acaba perdiendo mucho tiempo, te acabas un poco incluso aburriendo. Insisto, estamos metiendo los mismos contenidos, libros enteros. Estamos viendo si hay, por ejemplo, los libros para niños. Ahora acabamos de ver el iPad hace poco. La verdad es que es un medio fantástico, ¿no? Para animar ciertos libros de niños. Sí, una pequeña animación. Claro. Sí, mantienes el Te libro, lo permite. ¿no? Pero se mueven algunas pequeñas cositas, ¿no? Le das un extra, digamos, de gancho, ¿no? Y se puede perfectamente. Y lo otro que te permiten estos accesorios, adminículos electrónicos, pues es una accesibilidad instantánea, digamos, que es su gran promesa, su gran interés, ¿no? Compras tu Kindle y tienes por Wi-Fi o por 3G en 60 segundos el libro que tú quieres, que acabas de ver, ¿no? Eso pues es una promesa interesante, ¿no? Yo lo que espero, se lo digo realmente y lo digo de corazón, es que los seres humanos siempre podamos irnos a la cama con un libro. Sí. Es decir, y no me imagino, no me lo quiero imaginar a lo mejor, irse con un aparato. Hay que pensar bien que en el fondo editar lo que quiere decir es organizar contenidos, darles un formato más o menos estándar. Siempre hay una resistencia, ¿no?, a la modernidad, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué estás de acuerdo? Pero ¿no? se puede hacer en otros medios, quiero decir, ¿no? El problema es que estos medios no tienen todavía la madurez. Estos espacios donde sigues tomando el libro y lo ojeas y te sientes en un lugar como eso, a ojear un libro. ¿Algún día van a desaparecer, Joaquín? Pues eso, a ver quién lo puede vaticinar. Yo creo que no pronto. Digo, a ver, ¿cómo sustituyes este espacio, ¿no? La experiencia que te da venir aquí y ojear los libros con una computadora? Pues no digo que no resuelva más o menos las mismas necesidades, pero es una experiencia totalmente diferente, ¿no? Que te expone a otras cosas, ¿no? Por mejor organizado que esté, digamos, Amazon tiene 32 millones de libros, esta librería de tener 125,000, pero no es lo mismo meterte a mano que venir aquí. Probablemente de aquí sacas otras cosas, de aquí sacas otros libros, es una experiencia diferente. Y a propósito, ¿no?, de esto, ¿por qué no más de estos espacios, Joaquín? Bueno, es un asunto también economista. Sí, pues sí, ¿no? Nosotros estamos buscando formas de asociarnos con instituciones públicas, con algún tercero particular para abrir librerías. Nos interesa mucho sobre todo abrir librerías en donde no las hay, digamos, ¿no?
pero por definición donde no las hay es porque no hay un mercado desarrollado, digamos, económicamente pues tiene un pronóstico difícil abrir una librería donde la gente no tiene costumbre de comprar libros y sin embargo, precisamente porque tenemos la convicción de que el espacio de Leve la experiencia en una librería te pone en otra situación en relación a la cultura de los libros, pues ahí hay que ir. Tendría que haber quizá una, cuando menos en cada estado de la República, una librería del fondo. Sí, sería lo deseable. Así es. Y hablando de presencia, ¿tienen ustedes presencia internacional, Joaquín? El mercado del libro es el idioma. Entonces no tiene fronteras, digamos. No. Bueno, hay que ir a Bogotá, nuestro centro que hizo Consuelo Sáizar, en el que se inauguró en el fin del 2007-2008, en Bogotá, para ver el peso, ¿no? la dimensión que puede tener a través de un proyecto cultural, de un centro cultural como el Gabriel García Márquez, en la relación, en la presencia de México en un país, ¿no? Es una cosa no a mucho que no te la puedes imaginar si no estás ahí. Yo estoy de acuerdo y tendríamos que seguir haciendo este esfuerzo, ¿no? Y me parece que el fondo lo está haciendo bien. Pues claro, bueno, yo creo que otra vez el fondo lo ha hecho mucho tiempo, digamos, ¿no? Ha probado muchas cosas, ¿no? Y ahora tú tienes todo este gran repertorio de recursos para intentar volver sobre una aventura que pues cuajó insuficientemente o pues para inventar cosas nuevas también, ¿no? ¿El fondo es para iniciados, Joaquín? Es decir, y para escritores consagrados, para Pues mira, investigadores consagrados, o también es una suerte de ventana de oportunidad para nuevos escritores. Cuéntame esto. También es una ventana, es decir, Letras Mexicanas siempre ha publicado escritores muy jóvenes. Ahí el asunto es que, bueno, están otros proyectos que también le están dando cabida y no parece que al fondo tenga que ser una tarea exclusiva, digamos, pero desde luego no queremos dejar de poner el dedo en el renglón de que también debemos estar pendientes de este tipo de autores. Hemos estado publicando cosas interesantes de Luis Jorge Buhn, de Bernardo Esquinca, de Rojas Rebolledo, se me va su nombre. De gente, pues gente de 30, 35 años que está escribiendo muy bien, ¿no? Joaquín, estamos viviendo los mexicanos una fecha muy señalada en nuestro calendario, ¿no? En la memoria histórica del país, ¿no? Que es los 100 años del primer movimiento social del siglo XX, sí, y la independencia de México. ¿Qué le toca al fondo en esta tarea? Empezamos a hacer hace como 4 años con el CIDE también una colección muy interesante que se llama Herramientas para la Historia, que consiste en un pequeño ensayo historiográfico, a veces no tan pequeño, 80, 100 páginas, sobre un tema de la historia, los indígenas, la iglesia, sí, las derechas, digamos, sí. o la independencia, la reforma, Afroméxico, por ejemplo, ¿no? La raíz africana de México. Claro. Entonces es un ensayo historiográfico con una gran bibliografía después. Está enfocado un poco como para investigadores, estudiantes de historia. Ahora vamos a hacer uno sobre los libros del fondo, sobre los 200 años de vida independiente. Es decir, el fondo desde los 40, yo creo, publica muchísima historia de México, de historiadores mexicanos y de historiadores extranjeros interesados en la historia de México. Tienen los grandes libros de historia de México. Entonces lo que vamos a hacer es ponerlos de relieve, ¿no? Darles visibilidad en este pequeño ensayo historiográfico sobre cómo se puede leer la historia de México en los libros del fondo, que no son necesariamente libros nuevos, también tenemos libros nuevos muy importantes. Publicamos junto con la SEP una historia de México de la Academia Mexicana de la Historia, que empieza por un ensayo geográfico, digamos, muy interesante, y luego sigue con 13 textos desde el México prehispánico hasta los últimos años, que empiezan con León Portilla y terminan con Enrique Krause. Y están allí otros 11 historiadores de primer orden. Y es un libro muy barato, hicimos 250,000 ejemplares, estamos vendiéndolo en todas las librerías del país. ¿Qué pasa con el asunto de los precios en términos de tú como director del fondo? Dices, bueno, yo lo que tengo que hacer es acercar los libros y tengo que buscar la manera más cómoda que la gente pueda en un momento pues difícil de las economías en la familia, pues comprar un libro, pues, ¿no? Pues el fondo siempre ha procurado tener, digamos, libros
para todos los bolsillos, digamos, ¿no? La colección popular y los breviarios, por ejemplo, se llamaban La Universidad en su casa, y la idea era recorrer realmente todo el repertorio del conocimiento occidental, digamos, y no solo, en libros de divulgación escritos por autoridades que tú pudieras ir comprando en abonos, incluso con un librerito, y tener en tu casa, digamos, ¿no? O la colección popular, que se buscaban hacer grandes tirajes y que fueran libros muy baratos. Siguen siendo, la mayoría de los libros de colección popular nuestros valen todavía menos de 100 pesos, ¿no? No es tan difícil publicar un libro en México para un autor como para un lector encontrar un libro, no en la capital desde luego, pero incluso ya fuera del DF, empieza a ser escasísimo el número de librerías. Y ahí hay un problema de que si todos los lectores van a ir a tu librería porque no hay ninguna diferencia de ir a la tuya y de ir a la otra porque todos tienen el mismo precio, entonces van a ir a la tuya que está más cerca y vas a poder cultivar a tus lectores y entonces va a poder haber librerías con otra escala, digamos. Esa es un poco la argumentación, y bueno, nosotros como es un empeño de varias agentes profesionales, sociales en el país, la Cámara de la Industria Editorial, el CONACULTA, que es el que desarrolla la legislación y va a manejar el registro del precio único, algunos autores que lo han favorecido, no todos hemos estado de acuerdo, yo lo sé, ¿no? Pero en fin, está esta iniciativa social grande, muy discutida, pues vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cuando oyes hablar de Floresta, ¿a qué te remite? ¿De Floresta? Pues aquella, una revista que hizo mi papá con su cuñado Francisco Giner, que se llamaba Nueva Floresta, con una especie de newsletter, se diría ahora, ¿no? Con poemas pues, de los amigos de su padre, Juan Ramón Jiménez, Emilio Prados, el propio Francisco. En el 36 en España, imagínate. ¿Qué recuerdas de tu padre en términos del amor a los libros? Pues mira, lo recuerdo muy noche, ver la luz de su despacho prendida, ¿no? Siempre con un libro en la bajar mano. por la escalera, no, con un tipómetro. Digo, un tipómetro es una cosa que ya la gente no conoce porque es una herramienta en desuso como muchas, ¿no? Pero es una regla especial para la tipografía porque tiene una medida especial que se llaman los cuadratines. Entonces, con su tipómetro, ajustando, lo recuerdo ajustando una historia del arte que había traducido del alemán, me parece, ¿no? O del holandés. Y entonces estaba ajustando las ilustraciones y los textos y todo, ¿no? Con su reglita. O lo recuerdo, por ejemplo, revisando la traducción al español de los libros de Günter Grass, en esto que tampoco existe ahora, que se llamaban galeras, que era la primera impresión del linotipo, salía en una tira de papel larga, como de 4 o 5 páginas, y eso era lo que la primera lectura de Prado la hacías allí. Entonces lo recuerdo con sus tiras de galeras, su pipa allí humeando en un cenicero, ¿no? Con sus lentes y pues con esta letra siempre cercano de al libro, garrapatas, ¿no? Corrigiendo cosas, ¿no? ¿Te acuerdas de algún libro que te haya recomendado tu papá, que te haya pedido que leyeras? Fíjate que no, mi papá me los compraba y me los dejaba. O sea, era muy poco, en general, no solo en tema de lecturas, pero me aconsejó, era poco entrometido, digamos, ¿no? Yo creo que le decía, bueno, yo dejo las cosas ahí, me compró, con alguna intención. Me trajo cosas muy padres, ¿no? Y bueno, después ya que uno era adulto, pues Mortiz era donde había que leer a los escritores de México, digo. Y a mí ya Mortiz en los 61, yo soy del 55, o sea, ya a mis 12 años Mortiz ya era un editorial muy importante, claro, donde encontrabas todo lo que tenías que leer, y esos libros pues, estaban rodando por mi casa todo el tiempo. Oye, ¿y qué libros encuentra uno en el buró, en la cabecera de Joaquín Díaz-Canedo, hijo? Uy, pues mira, suelo tener 2 o 3 por ahí. Ahorita tengo un Voltaire, que me lo compré aquí en los libros franceses, los cuentos. Me cuesta trabajo leerlo porque necesito por mi Robert, ¿no? Y tener mi diccionario, a veces me da pereza. Tengo un Borges, me acabo de comprar, fíjate que no tenía yo, mi papá tenía las obras de Borges en un solo volumen de MC, ahora hay una en 4 muy bonita, me acabo de comprar 3, el uno no lo encontré. Entonces estoy leyendo Borges de atrás para adelante, que es una cosa muy interesante, o sea, de los últimos cuentos para ahora, que es disfrutabilísimo. Borges para mí tiene mucho, no en balde era aficionado a Stevenson y a Poe, y todo, sí, tiene mucho de infantil, ¿no? Es como leer un pequeño acertijo, Borges siempre, con esa profundidad que tiene y esa dominio tremendo del lenguaje. Entonces ahorita eso es lo que estoy leyendo. Cuando recomiendas Pero también un tengo libro. Las putas asesinas de Bolaño que no lo Claro, leí. claro. Entonces tengo ahí como que voy alternando. ¿Tienes un libro que te haya marcado realmente? Que digas, este es mi libro, este es el libro que yo me llevaría. Pues no, porque fíjate digo, tengo libros de los que recuerdo muchísimo, ¿no? Bueno,
porque yo no creo que leía tanto. Yo volví a leer, volví a leer con 100 años de soledad, fíjate. Yo en realidad en la secundaria leía yo muy poco. Entonces, en algún momento en la plática, en el salón, salió a cuento 100 años de soledad, debe haber sido 67 o 68, o sea, muy, muy próximo a su primera edición, y alguien lo comentó, y a mí una chava que me gustaba mucho, y yo quedé como un poco mal porque yo no lo había leído. O sea, que nadie lo había leído, ¿no? Nadie lo había leído. Sí, claro, claro, claro. Pero entonces yo llegué a mi casa y aunque no era un libro de Mortiz, allí lo tenía mi papá. Y entonces lo leí, para mí, bueno, fue una revelación extraordinaria, ¿no? Pero no te quedas con un libro. Pues no, fíjate que no. Bueno, me quedo con Borges, me quedo con Carpentier, me quedo con... Te quedas más con un autor que con un libro. Con los ensayos de Paz, sí, de Paz. Sí, es que, digo, es una tortura, es un tormento, es un castigo imponerle a nadie escoger un solo autor con la enorme diversidad de cosas que hay extraordinarias. Es como decir, oye, bueno, ya el matrimonio es un poco esa elección, ¿verdad? ¿Con qué mujer te quedas? Bueno, pues socialmente está uno encaminado a eso, pero pues que no te obliguen a hacer esa elección con los autores, ¿no? Pues puedes tener muchísimos. Bueno, pues es una buena analogía, ¿eh? Es una buena analogía. Joaquín. Yo sigo casado, por cierto, ¿eh? Y quiero mucho a mi mujer. Bueno, eso es importante aclararlo. La primera y la única hasta ahorita.